Entonces, digamos, ¿para qué nos sirve la regla de la cadena? Por ejemplo, tenemos una función como esta. Si alguien realmente se siente valiente, puede tratar de hacer el producto notable con este factor de 25. Todo esto, y aquí tenemos como que 4 términos, y yo creo que sí, o si uno no termina nunca, tal vez se caben 5 páginas. Pero entonces la idea es que, bueno, ahorita sabemos con esta función de que si, digamos, omito esta parte interna, tengo una potencia a la 25. Entonces sabemos que la derivada de una función potencia cuyo exponente es 25 por esa función a la 24. Entonces la idea es que, bueno, tenemos también una función interna. Entonces esta función interna también conocemos su derivada, que es 4x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 0. Entonces lo bonito de la regla de la cadena es que les permite combinar el producto de las dos derivadas que componen esta función. Entonces esta derivada simplemente uno la deriva, tiene aquí una potencia de 24 por 25 por la derivada de la función interna. Y lo interesante es que, digamos, aquí hay una técnica de producto notable para simplificar esta función, pero en estos dos ejemplos ya no podemos expandir una raíz cuadrada. Ahora, algo que sí he visto es que varios de ustedes en algún momento piensan que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a x más y. Eso desafortunadamente no es el caso. La única forma que podrían cancelar una raíz cuadrada con un x al cuadrado más y al cuadrado es que tuvieran un término como más 2x por y. Entonces, si tienen el más 2x por y, pueden factorizar esa expresión como x más y al cuadrado, y ya el x más y al cuadrado sí se cancela con la raíz cuadrada, pero cuadrados por separado, si no se factorizan como un gran cuadrado, no se puede simplificar. Entonces mucho cuidado cuando estén simplificando raíces cuadradas. Pero aquí, aunque no puedan expandir esta función, la idea es la misma. Simplemente aquí tenemos una función potencia a la 1/2, uno deriva primero la raíz cuadrada y después uno lo multiplica por la derivada de estas funciones internas. Y ahora, incluso ya como conocemos la derivada del logaritmo, podemos trabajar derivadas de estas funciones. Entonces la derivada del logaritmo es bien bonita. Simplemente hacemos 1 dividido el argumento del logaritmo por la derivada del argumento del logaritmo. Y la idea de la regla de la cadena, que es posiblemente como la trabajan ustedes, no es memorizarse la regla de la cadena. Nadie se memoriza la regla de la cadena, sino que más que todo uno tiene una idea de qué funciones van conformando la composición, y uno va derivando y derivando y derivando hasta que ya no tiene uno más funciones que derivar. Entonces mi recomendación no es que se memoricen la regla de la cadena, porque verlo incluso de esta forma hasta hace más confuso la aplicación de la regla de la cadena que simplemente ir derivando secuencialmente. Entonces esta regla es bien bonita, tiene condiciones bien fáciles de satisfacer. Entonces tenemos una función g que es derivable en x, y luego tenemos que una función f que va a ser derivable no en x sino en la función g de x. ¿Por qué? Porque aquí tengo una composición f con g. Entonces si g es derivable en x y f es derivable en g de x, entonces la función compuesta, voy a poner aquí f mayúscula, f compuesta en g, o si quieren podemos decir f evaluada en g de x, es derivable. Y tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función compuesta? Es un producto entre la derivada de la función externa y un producto entre la derivada de la función interna. Entonces aquí primero derivo f, pero como tengo que respetar la composición, eso no simplemente es f' de x, sino es f' evaluada en g de x. Entonces sigo manteniendo la estructura de la composición. Y ya lo digo, bueno, ya derivé la función externa, me paso a derivar la función interna, y la derivada de la función interna es g' de x.
Ahora, algo que he visto y también es válido, digamos, pueden empezar primero derivando la función interna y luego multiplicándolo por la derivada de la función externa. Como el producto es conmutativo, eso pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces también alguien puede decirme que la derivada de esta f mayúscula es g' de x por f' evaluada en g de x. Entonces cualquiera de estas dos notaciones es correcta. Entonces vámonos ahora a hacer problemas. Como les decía, la regla de la cadena, incluso aunque ahorita todavía no estén completamente familiarizados con esta fórmula, la mejor forma de entenderla es por medio de ejemplos. Y este es uno de los temas que digamos que percibí que tenían menos dificultades. Es bonito, a mí este tema me gusta porque todos estos problemas son como unos retos, entonces uno tiene que empezar a desmenuzar las funciones y... bueno, y aquí tengo que dar este paréntesis, esta igualdad. Bueno, f de x es igual a x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x más 10 a la 25. Entonces ahorita tenemos que derivar esta función. Entonces, como podemos observar, ahorita solo tenemos una composición entre dos funciones. Para la regla de la cadena no es necesario que nosotros indiquemos cuáles son las funciones que forman parte de la composición, sino simplemente que sepamos distinguir entre la función que está dentro de la composición y la función que está fuera de la composición. Entonces la función que está fuera de la composición es una función como x al, ¿cómo se llama?, a la 25. Entonces la externa es una función como x a la 25, cuya derivada conozco. La derivada de la función externa es 25 externa prima, voy a poner 25 por x a la 24. Y ahora esto que estoy haciendo aquí es como tratando de describir, digamos, el proceso mental que uno utiliza a la hora de calcular estas derivadas. Entonces aquí tengo un 25, un gran paréntesis, escribo todo esto a la 24 y luego la función interna, simplemente encuentro la derivada de la función interna prima, y esto es un 4x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 1. Entonces ahora aquí, ¿cuál es la derivada? Simplemente escribo 25, ya estoy derivando la función externa. Copio la función interna tal como me la dan. Entonces aquí tengo una potencia a un grado menor, 24, y luego por. Ahora sí, cuando hagamos un por, recuerden de que esta es una función que tiene más de un término, entonces hay que... Sí, por paréntesis, porque si no, entonces tenemos la derivada de una función completamente diferente. Entonces aquí solo no se olviden de los paréntesis. Y digamos, esto sería todo. Entonces esta regla, como pueden ver, es sumamente poderosa, porque esta derivada no es del todo fácil, pero al conocer la derivada de cada una de las funciones componentes, este problema es relativamente sencillo. Ahora, lo que sí les puedo decir ya para calcular la segunda derivada de esta función, esto ya es un proceso un poco más extenso, porque la función de la derivada resultante no solo tiene... Sí, entonces aquí tenemos que hacer una combinación de producto con cadena. Y aquí incluso ya tenemos un problema bien interesante para g de x. Aquí, como pueden ver, digamos, la función externa es relativamente fácil, es una raíz cuadrada. Pero la interna, digamos, tiene un primer término con derivada sencilla, pero esta otra derivada, aquí como pueden ver, hay una regla del producto, pero también está la derivada de e a la x al cuadrado, involucra ya una regla de la cadena. Entonces aquí, como pueden ver, en realidad tenemos que utilizar dos reglas de la cadena. Pero para ventaja nuestra,
digamos, a qué es igual la derivada de x e a la x al cuadrado. E a la x por 2. Ajá, e a la x al cuadrado, ajá. Entonces aquí derivo primero la función, la primera función, más. La derivada del exponente. Bueno, pero tengo que escribir la primera función. X por Ujú. E a la X Cuadrado. por 2X. Sí. Y ahora aquí una pregunta, ¿por qué estoy derivando el exponente? Esta función e a la x al cuadrado también es una función compuesta. Es una función que la pueden pensar como, digamos, g de x es igual a e a la x al cuadrado y f de x es igual a e a la x al cuadrado. Entonces cuando hacen la composición de f con g, esta función, bueno, quitemos aquí no, aquí, perdón, aquí sería el g de x es igual a x al cuadrado y f de x es e a la x. Entonces cuando hago la composición de f con g, reemplazo x por x al cuadrado y tengo e a la x al cuadrado. Entonces aquí tengo una función compuesta y como pueden ver aquí hay algo bien interesante. Si uno quiere desmenuzar esta función y ver, bueno, cuáles son todas las funciones compuestas que forman parte de esta función, hay veces que uno se está complicando un poquito más que decir, bueno, mejor derivemos ya la función. Y la idea es que podamos ya derivar esta función prácticamente de inmediato para confundirnos menos. Entonces ahora la derivada de esta función, empiezo con la derivada de la función externa. Entonces aquí tengo un medio, escribo la función adentro de la raíz cuadrada tal como me la dan, x a la 8 más x a la e a la x al cuadrado a la menos un medio y luego por, y ya derivo todo esto. Entonces, si voy, y luego derivo, sí, a la x al cuadrado Más 2X al cuadrado por E. Ajá. Sí. Y entonces esto lo hicieron de un solo, lo cual es bueno. Digamos, si en algún momento no quieren hacer todo esto de un solo, pueden poner un paso intermedio donde dicen, bueno, 8x a la 7 más la derivada de esta función, y en un segundo paso ya derivan esta función. Pero si hacen esto todo de un solo, está más que bien, y esa es la idea detrás de la regla de la cadena. Digamos, en algún momento pedirles todos los pasos hace estos problemas muy tediosos. Y aquí también tenemos otro problema relativamente difícil, pero si todo esto lo vamos haciendo por partes, poco a poco, vamos a poder encontrar esta derivada sin ningún problema. Entonces aquí recordemos algo, la derivada del logaritmo es 1 partido x. Entonces si en todo caso tenemos el logaritmo de una función, el logaritmo de f de x también es una composición. Entonces si tenemos logaritmo de f de x, aquí tendríamos que decir 1 dividido f de x por f' de x. Entonces esta derivada del logaritmo es bien bonita porque se puede resumir como un u' dividido u. Y eso, como ya vimos incluso en la clase de ayer, en algún momento cuando encontramos la derivada de a a la x, nos aprovechamos de la propiedad de la derivada del logaritmo y empezamos a utilizar el y' dividido y. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, h', la derivada es toda esta función, ahora pasa a formar parte del denominador, x más seno de x más e a la x a la 1 medio. Y voy a poner este paso un poco redundante, pero solo para ilustrar, digamos, lo bonito que se mira las derivadas de logaritmos con regla de la cadena. Este mismo término que formaba parte del argumento del logaritmo, ahora lo voy a derivar. Entonces aquí voy a poner la notación de prima para decir, bueno, ahora me toca derivar esto. Entonces, ¿cómo derivo el argumento del logaritmo? Aquí tenemos varios términos interesantes. Primero este x, este es 1. Ahora ese es el interesante de derivar el 1 más 1 medio de seno de x más seno de x por a la menos 1 medio. Sí, ajá. Por coseno de x más seno de x.
Sí, entonces digamos que hice acá. Primero derivé esta función, usando la regla de la potencia, 1 medio seno de x más e a la x. Entonces aquí ya tengo una potencia de menos 1 medio. Pero como adentro de esta raíz cuadrada todavía tengo otra función, entonces ahora tengo que derivar seno de x más e a la x. Entonces la derivada de esta función es coseno de x. Y siempre, digamos, no se olviden de los paréntesis. Posiblemente ahorita el error más común no va a ser tanto la derivación en sí, sino olvidarse en algún paréntesis o realizar un paso antes de derivación antes que el otro. Entonces aquí, como pueden ver, ya derivamos esta función, y esta es una función no del todo fácil de derivar. O sea, inicialmente, digamos, empezados 10 minutos de clases con la regla de la cadena, uno no a los 10 minutos no está haciendo estos problemas. Pero digamos, como este es un tema que no hay tanta dificultad, podemos hacer problemas más desafiantes y más relevantes. Y este es un tema que todavía va a estar en el segundo parcial, reglas de derivación. Solo que ese sí va a estar bien bonito, digamos. Lo que me recuerdo del segundo parcial es había que encontrar la derivada pero con logaritmos. Ah, sí. Yo la hice, pero el X. Yo la hice porque era cociente, y adentro del cociente había producto y había también cadena. Yo la hice así. Porque no sabía cómo hacer logaritmos, y sí la tuve buena. Lo único que me tardé un montón. Sí. Sí, precisamente como identifiqué esa dificultad. Aquí hay unos cuantos problemas bonitos donde tenemos que derivar un logaritmo y tenemos una base rara, y ese logaritmo está elevado a una potencia rara, y tenemos productos y cocientes. Ustedes van a ver de que, digamos, la regla de la cadena es muy poderosa, pero si en algún momento puede haber una simplificación de funciones, la podemos realizar sin ningún problema. Entonces aquí, digamos, ¿qué problemas tenemos? Sí, primero hacemos la regla del producto y después una regla de la cadena para cada uno de estos términos. Entonces primero el producto y luego la cadena. Y ahí, digamos, ya Lorena les preparó unos problemas bien bonitos de derivación con logaritmos y exponenciales, pero posiblemente este laboratorio de hoy no lo van a sentir tan largo, pero es que esta regla, aunque uno ponga funciones complicadas, si uno es disciplinado y paciente y va uno derivando poco a poco, esos son problemas relativamente fáciles. ¿Cuál examen de suficiencia? Para no te voy a bueno, por eso hay que pagar el examen de suficiencia. Entonces, observen qué pasó aquí. Derivé primero la función exponencial, e la t al cuadrado más t, porque la derivada de la función exponencial sigue siendo la misma función exponencial, y luego derivé el exponente. Entonces, al derivar el exponente me queda 2 por t más 1. Entonces aquí ya derivé la primera función, pero ahora tengo que copiar la segunda función, e a la t al cuadrado más t, pero ahora tengo que derivar logaritmo de t al cubo más 10. Ajá. Y luego, ¿por qué más me falta? Sí, 3t al cuadrado, sí. Y esto es todo, digamos, aquí. Aquí no podemos hacer más, tal vez el factor común de e a la t al cuadrado más t, y se puede simplificar un poco más la función, pero ahí no ganamos mucho. Ahora aquí les tengo un problema un tanto interesante. Tal vez digamos... No, ya terminamos. Porque aquí digamos, ya encontré f', aquí tengo f' por g más f
por G'. Entonces ya no puedo hacer más. Ya es. Como dice así, Sí, es que no quería cruzarme con esto, primero producto, luego la cadena. Y aquí les tengo un problema un tanto capcioso, pero en cierta forma no es tan difícil. Entonces tengo 10 seno de teta más coseno teta de pi más teta pi más c. Bueno, miremos, o sea, primero es constante, sí, recuerden que aquí digamos pi y e son constantes. Entonces aquí les tengo una pregunta, ¿este pi a la teta es función potencia o es función exponencial? Bueno, es que con la función entonces qué bueno que hice esta aclaración. Entonces digamos con la función exponencial el exponente es variable. Entonces en funciones exponenciales tienen esta forma a la x. Aquí nuestra variable es teta. Entonces es exponencial. Sí, esta es exponencial. Mientras que teta la pi más c, esta es función exponencial o es función polinomial. Sí, polinomial, porque aquí el exponente es constante, mientras que la base es la variable. Entonces con una función polinomial o función potencia tenemos x a la a. Entonces aquí lo que es... Ajá. Entonces la x es variable y aquí que el exponente es variable con las funciones exponenciales, mientras que con la función potencia la base es variable. Y la primera función, ¿qué tipo de función es? ¿Exponencial o potencia? Exponencial. Sí, exponencial. Entonces, sí, lástima que no puse seno de teta a la 10, pero bueno. Sí, pero seno de teta a la 10, o sea, esa ya es potencia. Seno de teta a la 10 es potencia, sí. Entonces, ¿cómo derivamos esta primera función? Es cadena, pero al final se va a hacer coseno. Pueden empezar derivando el exponente, sí, digamos, tengo que derivar 10 a la seno teta por la derivada del exponente que es seno teta. Y la derivada de seno es coseno. Pero el problema es cuál es la derivada de 10 a la x. Digamos, la derivada de a la x es a la... No, 10 a la... X, 10 es x menos 1. No, cuidado, porque con las funciones exponenciales, ¿cuál es la derivada de esta función de la a la x? X a la x. No, esa es la regla para la función potencia. Con función exponencial, la derivada es a la x, la misma función exponencial por el logaritmo de a. Mientras que esta x a la a, su derivada es igual a a por x a la a menos 1. Entonces aquí simplemente tengo que escribir 10 a la seno de teta y tengo que agregar un logaritmo de 10. Entonces con e a la x no nos percatamos mucho de esta regla, porque como el logaritmo natural de e es igual a 1, entonces siempre nos queda un e a la x. Entonces aquí ya derivé la primera función. Ahora tengo que derivar esta función. Entonces mucho cuidado, aquí tengo un pi a la teta y aquí tengo coseno. Entonces, ¿cómo derivaría esta función? Sería seno. Menos seno. Y escribo este número extraño. De pi a la teta por logaritmo de pi. Ajá, sí, ahí está, ajá, sí. Entonces simplemente piensen en este número como que fuera un 3.14, entonces 3.14 a la teta, su derivada es 3.14 a la teta por el logaritmo natural de 3.14. Entonces se mira intimidante el problema, pero es sumamente fácil de derivar.
Ah, sí, esos son los ejercicios que me puedo tomar más tiempo enfocándome. Entonces tenemos este último término. ¿Cómo derivo este último término? Ajá. Sí. Ajá, a la menos 1. Entonces este último término aquí simplemente aplico la regla de la potencia. Entonces, como pueden ver, este problema es desafiante no porque sea una función complicada, sino porque cuesta visualizarla. Entonces, este es exponencial y potencia. Y cada una de estas tiene diferentes reglas. Entonces, ahorita vamos a hacer problemas en cierta forma más complicados, pero porque algo que pueden preguntarse, bueno, podemos hacer derivadas de una triple composición, una cuádruple composición. Se puede, y por eso es de ahí que ahí viene el nombre de la regla de la cadena, porque a medida que tienen más composiciones, simplemente van haciendo un producto de todas esas derivadas. Entonces es como que van haciendo una cadena de derivadas. Entonces de ahí viene el nombre de regla de la cadena. Entonces si tienen una composición de 2 o más funciones, lo único que hay que hacer es identificar cada una de las funciones que forman parte de la composición e ir derivando poco a poco. Entonces, para derivar esta función lo que hacemos es primero derivo la función externa. Entonces aquí tengo un f' evaluada en g, evaluada en h. Entonces esta regla cuesta más escribirla que aplicarla, y esa es otra regla que no les recomiendo memorizarse. Pero bueno, es un porque recuerden que con la regla de la cadena se va multiplicando. Entonces ya derivamos f, entonces ahora solo me queda pendiente derivar g compuesta en h. Entonces, sí, g' de h. Entonces aquí, digamos, estoy utilizando muchos colores para los paréntesis porque aquí sí. Entonces ya derivé también f y g, solo me queda pendiente derivar h. Sí, y por h'. Entonces una función como esta es interesante de programar porque en algún momento su programa puede que no funcione porque aquí, digamos, tienen que poner 3 paréntesis y esto es donde más pelean los programas. Hay un desacuerdo en el número de paréntesis. Uno puede poner un paréntesis de más o uno de menos. Sí, hay otros programas que no les permiten utilizar corchetes como llaves, como paréntesis. No, todo hay que usar, solo se puede usar paréntesis. Entonces es complicado porque si en algún momento tenemos unas llaves o corchetes, por lo menos podemos ir viendo si uno tiene el número o la cantidad correcta de paréntesis. Entonces ahorita vamos a seguir derivando. Vamos a tener estas funciones un poco extrañas. Pero igual, si somos disciplinados, no tendría que haber dificultad derivando esta función. Lo único que va a preguntar, yo creo que lo más fácil de este problema es derivar la función, pero en todo caso, digamos, me pueden identificar las 3 funciones que conforman esta composición. X a la 8 menos X a la 4 y después la primera como que es obvio, es esta raíz cuarta. La segunda función que conforma la composición, ¿cuál sería? X a la 8 menos X a la 4. Ajá, sí. Sí, porque entonces es como que, digamos, podemos bloquear estos paréntesis. Si los bloqueamos, me queda paréntesis a la 8 menos 2 paréntesis a la 4. Y luego lo último es que el 3x al cubo más x. Sí, es x a la 8, entonces vamos a hacer aquí sí, x a la 8 menos 2x a la 4. Entonces les había dicho la respuesta correcta, pero no estaba escrita de manera correcta. Entonces observen que esto es lo más difícil,
Entonces esta función es igual a f compuesta en g, compuesta en h y en x. Entonces ahorita para derivar esta función primero derivo esta, después derivo esta y después derivo esta y voy haciendo un gran producto entre estas tres. Entonces aquí tengo un cuarto, aquí voy a usar mejor corchetes y escribo todo esto tal como me lo dan: 3x al cubo más x a la 8 menos 2, 3x al cubo más x a la 4, y la nueva potencia sería un cuarto menos 1, lo cual es igual a menos 3 cuartos. Entonces muy bien, ya derivé la externa. Ahora tengo que derivar la intermedia. Entonces la intermedia, y aquí sí tengo que mantener los paréntesis. La intermedia es 8. Ajá. Ajá. Sí, el 3, pongamos aquí el 3. Sí, faltó el 3. Bueno, la respuesta que está diciendo Pietro también está bien. En algún momento, si quieren, después de derivar esta función, pueden multiplicarla por 3x al cuadrado más 1. Esa es una respuesta correcta. Entonces aquí, digamos, tengo 8, escribo esta función a la 7, luego menos 2 por 4, que es 8, 3. Sí, pero lo voy a poner hasta el final. Entonces aquí ya derivé la intermedia, pero todavía me falta derivar esta función, el 3x al cubo más x. Entonces la derivada de esta va a ser 3x al cuadrado más 1, y esta va a estar multiplicando a esta. Entonces, una respuesta correcta, y vi que varios de ustedes hicieron esto, fue que al derivar esta función de un solo la multiplicaron por 3x al cuadrado más 1. Yo siento que esa es la estrategia más segura, porque digamos, aquí hay una triple composición de funciones, pero otro problema que les puedo poner es uno donde tal vez aquí no hay una composición de 3 funciones, hay 2 funciones diferentes aquí, pero dice, bueno, no importa, aunque sean 2 funciones diferentes y no sea una composición de 3 funciones, igual voy derivando poco a poco y voy multiplicando. Entonces aquí seguí esta regla al pie de la letra. Pero si que después de derivar esta quieren hacer por 3x al cuadrado más 1 y después de esta por 3x al cuadrado más 1, es exactamente lo mismo. Incluso la estrategia que ustedes siguieron yo siento que es la mejor. Lo que pasa es que aquí siento que lo más difícil fue encontrar la composición de esta función. Entonces un problema que podemos tener, digamos, bastante similar a este sería el siguiente. Vamos a poner aquí raíz sexta, 3x al cuadrado más 1 a la 9, menos 3, x al cubo más x a la 10. Entonces, aquí desafortunadamente, como este argumento, este término no es igual a esta función no la podríamos expresar como una composición de 3 funciones. Sí, necesitarías 4 y sería medio complicada esa. Tendrías que. Gracias. Tendrías que hacer como que una combinación entre una composición y una suma de funciones. Entonces eso se mira. O sea, bueno, para desarmarla. Sí, para desarmarla necesitarías 2 composiciones y luego como que una función. O sea, podemos hacer lo mismo que el anterior, solo que al llegar al paso podríamos decir 3x. No, porque tiene el x de 22. No importa, pero simplemente digamos, aunque esta no se puede expresar como una triple composición, igual se puede derivar con la regla de la cadena, porque simplemente vas en orden. Ok, primero tenemos que derivar la función externa. Pero no es que la otra es como que la derivada. Ajá. Entonces aquí digo un sexto, escribo toda esta gran expresión, 3x al cuadrado más 1 a la 9, menos 3x al cubo más x a la 10, y todo esto a la menos 5 sextos. Entonces muy bien, ya tengo esta.
Entonces ahora derivo esta función. Entonces aquí simplemente hago una derivada de sumas. Empiezo derivando esta función. ¿Cuál es la derivada de 3x al cuadrado más 1 a la 9? Ajá, 9, ajá. 3x al cuadrado más 1 a la 8 por 6x. Y luego nos vamos a la otra. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada de este? 30. Ajá. Sí, menos 30 a la 9 por... Ah, sí, el 9 va afuera, sí. Sí. 3x cuadrado más 1, que se nos va a costar escribirlo un poco. Vamos a poner aquí, bueno, creo que cabe, 3x al cuadrado más 1. Y no nos olvidemos de la última llave. Entonces aquí tal vez lo más difícil es que de estos problemas es el problema de espacio, porque de preferencia traten de escribir ecuaciones matemáticas en una sola línea, porque si quieren escribirlas en dos líneas puede que pareciera que tuvieran dos funciones separadas. Entonces tal vez esto lo pueden escribir con letra más pequeña. Entonces aquí, como pueden ver, aquí una combinación de primero una cadena, luego una regla de derivación de una resta de funciones, y por último dos cadenas. Entonces, a pesar de que no es una triple composición, simplemente vamos viendo la jerarquía del proceso de derivación. Entonces uno trabaja de afuera hacia adentro. Entonces aquí tenemos este otro problema, que lo que me gusta de este es, digamos, la tentación que uno tiene por tratar de simplificar este logaritmo, que no se va a poder simplificar tanto. Entonces aquí mucho cuidado con esto. Incluso aquí vamos a poner dos problemas que queremos derivar, un z1 y un z2, que sería un logaritmo de x al cuadrado más 1. ¿Y ese al cuadrado que está en el logaritmo natural le afecta? No es igual que... Sí afecta, porque tenemos estas dos funciones que casi que son iguales, No, porque... O sea, por lo menos aquí uno tendría la tentación, bueno, aquí bajo el 2. Y aquí también uno tendría la tentación de que aquí bajo el 2. Pero no se puede, no en la derecha. Ajá, solo en el de la derecha se puede. Entonces en este sí puedo escribir que z2 es igual a 2 por el logaritmo de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y todavía aquí uno puede simplificar todavía más esta función, porque la raíz cuadrada es una potencia a la 1 medio. Entonces todavía uno puede bajar esta potencia a la 1 medio. Ajá, entonces aquí se queda uno con una derivada bien bonita. Entonces, pero aquí desafortunadamente no puedo simplificar tanto la z1. Entonces con z1 lo más que puedo hacer es, bueno, ahí ya no sé cuál es la función más externa. La función más externa parece ser el logaritmo, pero en realidad la función más externa es este cuadrado, porque de aquí cuando uno tiene la notación logaritmo al cuadrado de y, ahí lo que hizo fue rayar la cadena para eliminar la raíz. ah, no, aquí utilicé propiedades de logaritmos, aquí propiedades de logaritmos. Una pregunta, ¿no se puede ir el cuadrado con la raíz y llevar a eliminarla? No, Porque es del logaritmo. no, porque ya viste, tengo que el logaritmo al cuadrado de y es igual al logaritmo de y al cuadrado. Entonces aquí lo más que puedo hacer con z1 es esto, logaritmo de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ah, bueno, podemos hacer una pequeña simplificación que es algo, digamos, por lo menos ahorita como pueden ver. Logaritmo natural al cuadrado de x más 2, x a 2 más 1. Bueno, sería un medio del logaritmo, un medio por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces ahorita, como pueden observar, tenemos tres funciones. La función al cuadrado, bueno, no, que en realidad tenemos cuatro funciones. La función al cuadrado, luego el logaritmo, luego la raíz cuadrada y luego el x al cuadrado más 1. Entonces aquí tendríamos que usar cuatro reglas de la cadena. Pero por lo menos nos podemos ahorrar yo creo que una de ellas. ¿Por qué?
La raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, sí estoy con la facultad de expresarla como una potencia, la 1/2. Y esta potencia sí forma parte del argumento del logaritmo. Entonces lo que sí puedo hacer aquí es bajar el 1/2, y como el 1/2 lo elevo al cuadrado, me va a quedar 1/4. Entonces eventualmente, digamos, puedo tener aquí 1/4 por el logaritmo de x al cuadrado más 1, pero no nos olvidemos de este cuadrado. No es necesario que hagan esta simplificación, pueden derivar esta función o pueden derivar esta otra. Pero lo que pasa es que aquí por lo menos me ahorro una regla de la cadena. ¿Y por qué queda el cuadrado todavía? Ah, es que esta sí no se puede bajar, esta sí desafortunadamente no se puede bajar. Entonces lo único que pude simplificar fue esta raíz cuadrada, que es una potencia dentro del logaritmo. Pero en realidad si quieren pueden derivar esta función y está bien. Lo único es que van a tener que derivar la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, mientras que aquí yo solo tengo que derivar x al cuadrado más 1. Entonces derivemos esta función, aquí es igual z1'. Es igual a... 1/2. Ajá, 1/2. El logaritmo. Sí, entonces escribimos todo ese logaritmo tal como nos los dan. Logaritmo de x cuadrado más 1. Ajá, Por ajá, 2x partido x cuadrado más 1. ajá. Y esta es la derivada. Si utilizamos esta otra solo para, digamos, para practicar más la regla de la cadena, ¿cuál sería la derivada? Con esta z1 sin despejar la raíz cuadrada dentro del logaritmo. Sería 2. Ajá. Todo lo que está dentro. Sí, todo esto, y aquí nos vamos a entretener un poco derivando esta función. Muy bien. Entonces ahora tengo que derivar este logaritmo. 1 sobre x. Ajá, toda esta raíz. Y ahora tengo que derivar la raíz. 1/2 de Ajá. x cuadrado más 1 a la menos 1/2 por 2x. Ajá. Y alguien de ustedes puede venir con una objeción y decirme, ah, pero es que esto no es igual a esto. Sí es, porque primero observen qué sucede. Aquí tengo una potencia a la menos 1/2. Esta potencia a la menos 1/2 en realidad es un 1 dividido x al cuadrado más 1. Y la raíz cuadrada de un número positivo por otro número positivo que es el mismo, simplemente nos queda este número. Entonces todo esto de aquí se puede simplificar simplemente como 1/2 por 1 dividido x al cuadrado más 1. Entonces de que se puede simplificar, se puede simplificar. Y ahí se estoy perdiendo un poco de tiempo en álgebra, pero es que el álgebra es una de las partes críticas de este curso. Entonces aquí tengo 2. Bueno, este paréntesis es redundante, solo lo escribí para indicar que aquí apliqué una regla de la potencia. Entonces, este por este, la potencia se vuelve 1. 1/2 por 2 nos queda x. Entonces, x dividido x al cuadrado más 1. Y sí, luego cuando apliquemos esta raíz se va a cancelar este 2 y ya nos va a ir quedando todavía más sencilla la expresión. Entonces eventualmente si trabajamos el álgebra vamos a tener exactamente la misma derivada. Lo único es que esta forma es más tediosa, porque como pueden ver aquí aplicamos 4 cadenas, mientras que aquí solo aplicamos 3. Si aquí yo que tengo 1 y 1, sí. Ah, si aquí tengo 1. Y aquí también tendría 1 porque eventualmente esta raíz cuadrada se cancela. Y estos se cancelan también. Entonces tenemos la misma respuesta. Muy bien. Ahora esta otra sí es mucho más bonita de derivar esta. Simplemente su derivada es 2x dividido x al cuadrado más 1. Entonces, por eso es que les digo, es que la tentación es alta de bajar este 2, porque si uno baja este 2, se vuelve una derivada muy fácil. Pero el problema es que aquí, digamos, una lección de este problema es que logaritmo de r a la x no es igual al logaritmo de x a la r. Y esto, como vamos a ver, no solo sucede con logaritmos, sino también con funciones trigonométricas, porque en algún momento, digamos, escribo seno al cubo de x. Esto no es igual a
seno de x al cubo. Pero interesantemente con el seno uno nunca tiene la tentación de bajar este 3, sino simplemente dice, bueno, seno al cubo de x, esto es igual a seno de x al cubo, y uno deriva esta función con regla de la cadena sin pensar tanto, mientras que aquí sí es bastante común tratar de bajar este 2, pero este 2 para bajarlo tiene que estar adentro del logaritmo. Entonces aquí tenemos varios problemas interesantes. Aquí viene un problema bonito, muy bonito, incluso aquí les voy a dar tiempo de escribirlo. Y este, sí les digo, es problema desafiante. Tipo parcial, Eso es tipo final. Juan y Mauricio son testigos de... Sí. Jesús. ¿Qué es la avenida del final? O algo similar, o sea... Eso que era el logaritmo de 2. Cambiamos, hagámoslo del caso de nosotros. Eso no lo podría hacer. ¿Viste quién lo hizo? Incluso Luis le tocó en algún momento hacer en el parcial un problema como este, lo tuvo correcto, pero te entretuviste ahí. Sí, yo me recuerdo que la respuesta era como que bajaba la potencia. Ajá. Después hacía un cambio de base, se cancelaba. Vamos, otra vez aquí lo cambiamos. Es que la idea es que... Porque yo lo traje. La idea es que, digamos, la regla de la cadena es muy poderosa, igual a lo mismo la regla del producto y el cociente. Pero lo que siempre uno no tiene que dejar de lado es que si en algún momento uno puede utilizar álgebra para simplificar esta función, es preferible simplificar una función antes de aplicar la regla de la cadena del producto y del cociente de manera mecánica, porque aquí, digamos, es bueno por lo menos detenerse 10 segundos y decir, no, aquí tengo un producto de 3 funciones, luego un cociente, este cociente es un producto de 2 funciones, pero tengo un logaritmo, y sabemos que con los logaritmos, si uno tiene productos y cocientes, se vuelven sumas y restas, y derivar sumas y restas es más fácil que derivar productos y cocientes. Se puede jugar todo por separado. Es que esa es la idea. Esa es la idea, y eso es algo que ustedes, digamos, la importancia de los logaritmos. Entonces aquí, digamos, vamos a escribir ya la advertencia. En algunos problemas es preferible simplificar la función. Esa es otra buena estrategia, ¿sí? Simplificar la función antes de derivarla. Sí, yo creo que ese en el final era un problema de 10 puntos, si mal no estoy. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer con este problema? Ahorita lo voy a empezar ya a simplificar un poquito. Ya me recomendaron ustedes que este logaritmo de 25, como es una potencia dentro del logaritmo, la puedo bajar y multiplicar el logaritmo por esto. Entonces aquí tengo logaritmo de 25. Incluso hay una cuestión, digamos, ¿cuál es la derivada del logaritmo de base 5 de x? Es diferente, es un partido... Digamos, la derivada del logaritmo de base 5 de x es 1 dividido x por un primo por 1 partido logaritmo. Muy bien, entonces vamos a poner logaritmo de 5. Muy bien, ahí está bien, Marlon. Entonces pueden utilizar esta regla, pero algo que podemos hacer es, ¿por qué mejor no hacemos un cambio de base? Porque igual nosotros vimos de que si no quieren memorizarse esta regla, mejor cambien la base a un logaritmo natural. Entonces aquí tengo el logaritmo de todo este gran paréntesis dividido el logaritmo natural de 5. Entonces ahorita sí voy a escribir todo este gran paréntesis, pero van a ver y este incluso lo vamos a ir escribiendo con potencias en vez de raíces. X al cuadrado más 2 a la 1 medio por x más 1 por 5 a la 15 dividido e a la x al cuadrado por x al cuadrado más 10 a la 4. Entonces, muy bien.
simplificación trivial, pero siempre útil, a que es igual logaritmo de 25 dividido logaritmo de 5. El 25, ¿cómo lo puedo escribir? Al cuadrado, sí. Ajá, excelente, sí. ¿Por qué queda 2? Porque esta potencia sí la puedo bajar. Entonces simplemente ya tengo que x, y ahorita estoy simplificando la función, ni siquiera la estoy derivando. Tengo un 2 por, y vamos a dejar aquí una gran llave porque este 2 va a estar multiplicando a cada uno de estos logaritmos. Entonces ahora el siguiente paso es, tengo a por b por c dividido d por e. Ajá, se pueden sumar y restar. Entonces aquí tengo un logaritmo de x al cuadrado más 2 a la 1 medio. Si quieren incluso ya pueden bajar esta potencia, por mí está bien. Más logaritmo. Ah, y ustedes ven qué gran ventaja hay aquí. Esta ya es una constante, entonces a la hora de derivar esta constante, 0. Entonces menos logaritmo de x al cuadrado, que incluso aquí también si quieren ya pueden simplificarlo. Bueno, aquí sería menos porque este está en el denominador, o si pueden poner menos pero un paréntesis acá. Y aquí sí ya estamos en un buen nivel de dificultad. Pero como pueden ver, si uno respeta el álgebra, el problema no es tan difícil. Entonces ya ahorita podemos hacer una última simplificación. Ahorita ya pueden animarse a derivar, la función ya casi la tendrían simplificada. Pero digamos solo bajemos esta potencia. Bueno, aquí tengo 1 medio por 2. Entonces aquí ya solo me queda 1. Logaritmo de x al cuadrado más 2. Luego más, este sí ya no se puede simplificar más, pero recuerden que tengo que multiplicarlo por 2. Y este si quieren lo podemos escribir como más 30 por logaritmo de 5. Este término no va a afectar en nada a nuestra derivada. Este está bonito de simplificar. ¿Cómo se simplificaría el logaritmo de e a la x al cuadrado? Ajá, menos. Sí, menos 2x al cuadrado. Y luego este último. Ajá, menos 8. Logaritmo de x al cuadrado más 10. Entonces, observen qué bonito. Aquí tenemos que derivar más funciones, pero todas son simples. 1, 2, 3. Bueno, siempre vienen problemas como estos, pero lo que pasa es que como ese 2, el 3, el 8 se puede subir. Sí. Sí se puede subir. ¿Cuáles se pueden subir? O sea, el 2 del logaritmo. Ajá. ¿Qué pasó con el logaritmo natural? Aquí sigue. Sigue aquí logaritmo natural, logaritmo natural, logaritmo natural. Este desapareció, pero solo porque aquí tenía una función exponencial. Una función exponencial natural y un logaritmo natural se cancelan. Entonces aquí finalmente ya puedo derivar. Entonces aquí, digamos, solo tengo la derivada dividido el argumento del logaritmo. 2 por 1, si quieren podemos poner el 1 solo para decir que derivé el x más 1, pero es casi que constante, lo voy a escribir solo por... Y luego cae la derivada de menos 2x al cuadrado. Menos 4x. Y luego esta última. Ajá. 16. Entonces lo interesante es que si les pongo este problema, lo derivan sin... Aquí ya no se puede simplificar más. Ah, ¿cómo no? Todo se puede simplificar. Ay. Pues mire, yo solo estoy diciendo, va a ser lo que nos van a poner a hacer los otros. Bueno, tal vez se simplifica, aclararía que no es necesario tener un denominador común.
Pero que sí pueden ver que eso es mucho más, eso sí es una función simplificada a que si quisieran hacer primero 1 dividido todo esto, entonces tendrían que ir a la x al cuadrado en el numerador y todo eso en el denominador, y luego tendrían que derivar esa función utilizando que un doble producto en el numerador y en el denominador y luego una regla del cociente. Si tratan de hacer esto sin simplificar, les queda un problema práctico. Sí, intenso. Sí. No, incluso aunque uno... Sí, ajá. Y el otro problema es que incluso aunque no hayan simplificado, verificar que aplicaron correctamente cada una de estas reglas es una labor titánica, es casi que imposible verificar eso. Entonces aquí tenemos unos cuantos problemitas más. Estos otros no son tan intensos. Sí. Sí. ¿Por qué el logaritmo, si era el logaritmo de 5, por qué se volvió el logaritmo natural de 5? Porque hice un cambio de base. Entonces, logaritmo de base 5 de u es igual a logaritmo natural de u dividido logaritmo natural de 5. Si es que esa es otra cuestión. Si vean, incluso esta función originalmente tenía aquí una potencia. Entonces tenías que hacer 1 dividido esa función potencia por la derivada de esa función potencia y luego la derivada del logaritmo 1 sobre esto y luego por la derivada de todo esto. Sí. Ahí originalmente el n, el logaritmo natural de 5 estaba con el logaritmo natural de todo el argumento, pero por conveniencia lo pasó al... Sí, por conveniencia, sí. Para ahorrarme cadenas. Aquí me ahorré... No, aquí no usé ninguna regla del cociente, ninguna regla del producto, ni siquiera ninguna regla tan sofisticada. Incluso ni siquiera tuve que derivar a la x al cuadrado, sino solo me quedé con menos 2x al cuadrado. Entonces ese es uno de los problemas más bonitos. Y generalmente por ejemplo, cuando presenté este tema en el primer semestre, no hicimos un problema como este, sino lo dejamos guardado hasta la sección 3.6, pero como ahorita vimos derivadas de logaritmos, dije, bueno, empecemos a trabajarlo ya. Y como pueden ver, no es un problema complicado. Entonces aquí estamos, digamos, bastante bien. Ahora este otro no, digamos, lo podemos simplificar, pero aquí, digamos, si quieren pueden hacer una regla del producto y luego una regla de la cadena. Lo único es que aquí, como pueden ver, hay unos trucos de álgebra bien bonitos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a al cubo por b al cubo. Entonces, esto es igual a por b al cubo. Ahora, ¿por qué me quiero aprovechar de esta propiedad? Porque aquí como que tenemos la tentación de hacer una diferencia de cuadrados. Pero estos cubos como que nos están estorbando. Entonces, si los combino como un solo cubo, ahí sí se puede. Entonces ya opero mi diferencia de cuadrados y nos queda t a la 6 menos 1 al cubo. Y esta función es más fácil de derivar que esta otra, porque aquí otra vez me ahorré un producto. Y aquí incluso tenía que hacer 2 cadenas. Entonces aquí solo me quedo con una regla de la potencia y una regla de la cadena. Pero obviamente este no es tan impactante como este otro. No, sí está bien. Sí. Y cuando miremos diferenciación logarítmica, otra vez van a volver a surgir estos problemas. Tenemos este otro que ese tampoco no es tan complicado, pero lo que pasa es que el día jueves vamos a trabajar un poquito más con funciones exponenciales. Entonces lo pueden derivar tal como se los estoy dando o lo pueden simplificar un poquito más. Ahorita digamos solo dígame cuál sería la derivada de esta función. Aquí solo hay una cadena. 100 por e a la t por el logaritmo de 5. Simplificado no podría quedar como 500t, 500 al t.
simplificado. Muy, pero que miremos ahorita sin simplificar, ¿cómo lo derivaríamos sin simplificar? 5 a la T. Sí, es que se simplifica. Esta expresión es en realidad 5 a la T, entonces sin simplificar. Aquí derivo, digamos, la función tal como me la dan. Entonces tengo una constante por la derivada de una función exponencial natural. ¿Cuál es la derivada de una función exponencial? Sí, entonces vuelvo a escribir el e a la t por el logaritmo de 5 y luego derivo el exponente respecto a t. ¿El producto? Pues un producto, pero el logaritmo de 5 es una constante. Entonces en realidad solo tengo que derivar t. Entonces aquí tengo que multiplicar esto por el logaritmo de 5. Entonces esto es sin simplificar. Simplificando, digamos, alguien dijo 5 a la t y eso es una buena idea, porque quiera que no tenemos esta expresión un poco rara. Entonces tengo 100 por e, y ahorita lo que voy a hacer es que esta regla de logaritmos con la regla de los exponentes la voy a usar al revés. Generalmente prefiero bajar el exponente, pero también lo puedo colocar dentro del logaritmo como una función potencia. ¿Y por cuál razón? Solo porque la función exponencial y el logaritmo se van a cancelar entre sí. Entonces la función que me queda es una función que cada vez que pase una unidad de tiempo esa cantidad se va quintuplicando. Entonces, digamos, Mauricio dijo 500 a la t, es casi correcto. Aquí hay que tener cuidado. Aquí la función en realidad es 100 por 5 a la t. Entonces piensen esto como un modelo poblacional, que digamos que t es cada año. En un pueblo empezamos inicialmente con 100 habitantes, luego al final del primer año van a haber 500 habitantes. Al final del segundo año van a haber 2.500 y al final del tercer año ya van a haber como 12.500. Entonces cada año se va quintuplicando la población. Obviamente yo creo que una aldea como esa no existiría, pero lo vieron qué ventaja tiene esta función exponencial respecto a esta. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, no sé realmente cómo graficar esta función, mientras que esta otra es una función exponencial con intercepto en y en 100. Y ahora lo interesante es cuál es la derivada de esta función. Aquí nos evitamos una cadena, pero tenemos que encontrar la derivada de 5 a la t. ¿Cuál sería la derivada de 5 a la t? 5 a la t por logaritmo de 5. Ajá, sí. 100 por 5 a la t por el logaritmo natural de 5. Entonces alguien de ustedes puede venir con la objeción, ya estas dos derivadas parecen funciones diferentes. Lo que encontramos ahorita es que e a la logaritmo a la 5t es igual a 5 a la t. Entonces en realidad este término de aquí es 5 a la t y tenemos otra vez la misma función. Y aquí viene, bueno, porque aquí había un logaritmo de 5. Porque aquí tenía un t por el logaritmo de 5, entonces solo al derivar esta función me quedó un logaritmo de 5, mientras que aquí este logaritmo de 5 me resultó al usar la regla de derivación para 5 a la t. Entonces aquí, como les decía, estos problemas son sencillos, pero también ilustran ciertos conceptos importantes. Entonces ahorita solo quiero presentar un tema más que me quedó un poco pendiente, y es, digamos, cómo encontrar derivadas de orden superior. Posiblemente ustedes ya conocen ese tema con cierta, digamos, familiaridad, pero lo que pasa es que prefiero mejor explicar, digamos, qué es una segunda derivada, qué es una tercera derivada, y quiero terminar con una aplicación de velocidad y aceleración. Que ahorita las interpretaciones de las derivadas solo tenemos la recta tangente, pero una derivada también se puede pensar como la velocidad de un objeto. ¿La aceleración es la derivada de la velocidad? Sí, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces ahorita lo interesante es que tenemos lo siguiente. Ok, al derivar f de x, obtengo una nueva función. F' de x,
Pero como esta función derivada es una función en sí, puedo derivar esta función porque sigue siendo una función. Entonces lo interesante es que si derivo esta nueva función f' de x, obtengo otra nueva función. Entonces la idea es que ahí quiero encontrar la derivada de la derivada. Entonces puedo encontrar f''. Entonces f'', pues si va a ser doble prima. Entonces la derivada de la derivada va a ser una nueva función que se va a conocer como la segunda derivada de f. Entonces este es un tema, digamos, teóricamente interesante, crear nuevas funciones a partir de otras. Ahora operacionalmente es un tema relativamente sencillo, simplemente, digamos, si les piden la cuarta, quinta derivada, vamos derivando y derivando y derivando hasta que lleguemos al orden de la derivada que nos pidan. Entonces aquí tenemos una primera derivada de f, que es simplemente y' o f' de x o dy de x, dependiendo de qué notación usen. La segunda derivada, vuelvo a derivo la primera derivada y obtengo mi y doble prima. Entonces esta en algún momento va a tener esta notación. Si en algún momento están interesados en llevar ecuaciones diferenciales, esta notación va a ser muy común en ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo obtengo la segunda derivada? Simplemente derivo la primera derivada. Entonces, como la segunda derivada también es una función, puedo pensar en una tercera derivada. Entonces, la tercera derivada es y triple prima, y en algún momento esta notación de prima se vuelve muy tediosa. Entonces, lo que van a ver es que ya para la cuarta derivada no se usan 4' y la quinta derivada no es 4' y luego con una raya atravesada, sino ya utilizamos un número entre paréntesis. Entonces la cuarta derivada es y superíndice paréntesis 4. Entonces este superíndice paréntesis 4 nos indica que tengo que derivar esta función 4 veces. Entonces eso es un proceso secuencial. En términos de interpretación y de aplicaciones y para gráficas es más que suficiente la primera y la segunda derivada. Ahora hay un tema bien interesante de cálculo, que aproximamos funciones con polinomios, que ahí sí necesitamos encontrar quinta, sexta derivada y todas las derivadas posibles. Pero ese ahorita todavía no está como tema en ninguna de las carreras de Computer Science o de Ingeniería Empresarial. Pero tal vez sea como un cursito de verano de 2 sumas, sucesiones y series, y un curso opcional, sucesiones y series. Ese es un curso bien bonito. Cristian, ¿usted también está dando las clases para los que van a ir a las Olimpiadas? No, desafortunadamente no es Eugenio, porque a Eugenio le quedó el mejor horario. Después de dar la clase de cálculo, da el tallercito. Pero usted sí podría dar todo el día clases de cálculo, ¿verdad? No se aburre. No me aburro, pero me canso. Ahorita tengo un profesor que está dando 9 UMAS en verano. Entonces está de lunes a jueves con periodos dobles de 7 a 1 sin descanso. Entonces ese pobre profesor termina. ¿De 7 a 1? ¿Todos Sí. los días? Y bueno, por lo menos los viernes descansa. Entonces ya se pueden imaginar ahorita, digamos, él está esperando ya el partido de Portugal-España. Entonces ahorita solo hagamos un ejercicio, ¿sí? ¿Cuál? La que hicimos la semana pasada, Cristian. La que hicimos al principio. ¡Hala! Esa se mira. Ahorita la calificar. Ah, este sí no le va acá. Ah, está malo. Bueno. Siempre intrépio, no conocimiento. Ujú.
lo que viene. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a repetir este proceso secuencial de encontrar derivadas. ¿Y cuál era la función que queríamos derivar? X al cubo más 10x al cuadrado menos 5x más 1000. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro todas las derivadas de orden superior de esta función? La primera derivada, ¿cuál sería? Ajá. Más 20x menos 5. Luego con la segunda derivada, ¿qué hago? Tercera derivada. Vamos a poner aquí paréntesis 3. Y la cuarta. Aquí pregunta realmente capciosa. ¿Cuál sería la milésima derivada? Sí, 0. Entonces acá hay algo bien interesante. Con estas funciones polinomiales, con esta función polinomial a partir de la cuarta derivada, todas las otras derivadas son iguales a la función 0. Entonces las derivadas subsecuentes son la función 0. Muy bien. Entonces ahora hagamos un problema de aplicación. Solo voy a explicar brevemente, digamos, qué es una velocidad y qué es una aceleración. Vamos a poner aquí interpretación adicional y ya los puedo soltar de la primera y segunda. Bueno, primero para encontrar puntos de inflexión es necesario hacer una segunda derivada y un análisis de concavidad. Segundo, para la aplicación de física, porque también recuerden que va a haber un curso de física 1 el segundo semestre. No, es que necesito, porque si no cubro. Entonces lo que pasa es que digamos varios objetos. Con Claudita, ¿verdad? O con Eugenio, ahí pueden escoger con quién. Claudita con carrera también. Entonces digamos, en un movimiento, en una dimensión. Piensen que, por ejemplo, están manejando en un carro y solo van a lo largo de la carretera. Y se chocan y fin. Pues no, entonces ahí hay que ver, digamos, con qué velocidad colisionan. ¿Qué velocidad saliste volando? Entonces, digamos, tengo un desplazamiento. Entonces, generalmente las unidades de desplazamiento son en metros, centímetros, pies, pulgadas. Pero lo que quieren determinar ahora es con qué velocidad se están moviendo en cada momento. Entonces, digamos, ¿cómo puedo encontrar una velocidad instantánea? Sí, derivando. La antiderivada de la aceleración. También, ajá. Cristian, usted va a dar cálculo integral. Eso sí, y 2 secciones. ¿Dos? 2. Y un Eugenio. Se emociona, Cristian. Ahí me mira el otro semestre, no sé si voy a estar. Muy bien. Solo multivariables, ¿no? Posiblemente. Ojalá me dé multivariables. Sí, hombre, Cristian. Cristian, usted empezó a trabajar este año, ¿verdad? No, ya desde el año pasado. Pues, pero desde el semestre, el último semestre del año pasado. Sí. Es que... Sí, ajá. Es que hay que tener cuidado con Marlon, porque es agente encubierto de la PNC. Ese sí te tira todo el peso de la ley. Bueno, ya nos estamos emocionando un montón, entonces solo terminemos y así descansamos. Ahora, digamos, si tengo la velocidad y quiero encontrar la aceleración, ¿qué tan rápido está cambiando la aceleración por unidad del tiempo? ¿Cómo la encuentro por medio de derivación? Es la derivada de la velocidad o la segunda derivada del desplazamiento. Entonces, algo que tenemos que tener cuidado con la velocidad y la aceleración son las unidades de tiempo. Entonces, la velocidad es el desplazamiento dividido la unidad de tiempo que se recorre. ¿Qué es S? S es, digamos, la variable de desplazamiento. O sea, puede ser S, puede ser Y, puede ser X, puede ser también D. Entonces la velocidad se denota con una V, pero las unidades de esta van a ser, digamos, metros por segundo
o kilómetros por hora, todo depende del contexto. Ahora la aceleración, como estoy dividiendo una velocidad dentro de la unidad del tiempo, ¿qué tanto está aumentando la velocidad respecto a unidad de tiempo? Esta va a tener cantidades dimensionales un poco extrañas, metros dividido segundo al cuadrado o kilómetros dividido hora al cuadrado, pero es porque estamos dividiendo la velocidad dentro de otra unidad de tiempo. Y hay una tercera, pero esa sí no se utiliza mucho, que es el tirón. El tirón es la tercera derivada del desplazamiento. Esa solo por... Sí, el tirón, bueno, a mí me gusta más el nombre en inglés, jerk. Ah, pues sí, eso sí lo vimos Con Eugenio, sí. Ah, es que Eugenio es físico, entonces él sí les va a hacer una pregunta del tirón. Entonces esto les explica, digamos, en qué tanto está cambiando la aceleración por unidad de tiempo. No se utiliza mucho, porque generalmente un valor que resulta ser constante es el de la aceleración. ¿Es como un qué? Delta, una diferencia. Sí, es como una diferencia, pero vemos el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces solo hagamos este ejercicio de una función exponencial interesante y encontramos la velocidad de aceleración y ya empezamos a trabajar el laboratorio. Entonces ejercicio 6. Ahorita solo terminamos este problema, la ecuación de desplazamiento de un resorte amortiguado. Y esto es bien bonito verlo en ecuaciones diferenciales. Es otro curso que estoy detrás para dar de ecuaciones diferenciales. Es un curso bien que todo el mundo quiere dar. Es que es bien bonito porque digamos, ahí también qué bonito, ya les estoy dando la ecuación, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué la ecuación de este resorte tiene una multiplicación de una función trigonométrica con una e a la menos t? Entonces eso se puede trabajar con una ecuación diferencial. Entonces la única pregunta, las únicas dos preguntas que les tengo aquí para este problema son simples. Encuentre la velocidad y la aceleración. Sí, ajá. Sí, si en algún momento no me refiero a instantánea, se asume implícitamente que me estoy refiriendo a la instantánea. La que no me refiero, a la que sí tengo que ser explícito es a la velocidad promedio o a la aceleración promedio. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro la velocidad? Derivando, sí. ¿Usted no va a física? No. Podría en algún momento darlo, pero... Eso no le gusta tanto. Lo que pasa es que no voy a dar 6 cursos que cada semestre es... También tiene que descansar, mano. Pero Sí. sí le gusta más cálculo que física. Ah, sí, me gusta más cálculo que física. A mí también. ¿Y eso qué me explica? Pero pueden tal vez convencer a Lorena que es física. Bueno, entonces ahorita cómo encontramos la velocidad, derivo el desplazamiento. Entonces aquí tengo que utilizar una regla del producto. Estamos claros. Bueno, claro, también sería Alguna duda. Ujú. Entonces, primero derivemos la función exponencial. ¿Cuál es la derivada de esta función exponencial? 4 a la menos t por e. ¿Por qué más? Menos 4 era Sí, tenemos un signo menos porque el exponente es negativo. Entonces menos 4 a la menos t. Y multiplico esto por la segunda función. Entonces ahora derivemos la segunda parte de la regla del producto. Ajá, es un más 4 a la menos t, pero ahora tengo que encontrar la derivada de coseno. Menos seno. Entonces en realidad aquí teníamos un signo menos, pero igual no importa. Muy bien. Entonces ahora encontremos la aceleración. ¿Cuál sería la aceleración? Tenemos que hacer un doble producto. 4 e a la menos t Ajá. por coseno e. Me dijiste menos 4 cuando aquí miremos. 4 Ah. a la e menos. Ajá, 4. Sí, 4 a la menos t. Por coseno. T. Entonces aquí encontré ya la primera parte de la derivada de este producto. Menos Ajá. 4 e a la menos t
No, el coseno. La derivada del coseno es menos seno, entonces aquí este se vuelve más. No, es que. Sí, la derivada del coseno es menos. Sí, pero el menos. Ah, es que es la primera función por la derivada de la segunda. Entonces la derivada de la segunda es menos seno de t, entonces menos seno de t por menos 4 allá a la menos t. Menos, menos. Ajá, sí, mira. Menos, ajá. Derivo este a la menos t. Es que es como que más. Ajá, se vuelve más. Menos de 4 nosotros por menos. Ajá, sí. Sí, es un poquito extraño este problema, pero... Entonces aquí solo derivé la primera función, que sería 4e a la menos t por menos 1, pero como tengo un signo menos, entonces este se vuelve más. Y luego derivo menos 4e a la menos t por la derivada de seno, que es coseno de t. Entonces esto se puede simplificar un poco más. ¿Qué términos miran que se pueden cancelar y cuáles términos? Bueno, ¿cuál? ¿Este con cuál? Con el último. Ajá. Y estos se pueden combinar. Sí, se pueden sumar. Entonces 8e a la menos t por seno de t. Entonces esta es la velocidad y la aceleración. Y bueno, aquí no puse unidades de tiempo, pero digamos, si en todo caso el desplazamiento fuera en centímetros y el tiempo fuera en minutos, digamos, estamos viendo cómo se mueve un caracol, o tal vez un resorte que tiene una constante muy alta, entonces se mueve demasiado despacio. ¿En qué unidades tendría la velocidad? Sí, el desplazamiento, centímetros por minuto. Entonces las unidades aquí de la velocidad serían centímetros por minuto, se va moviendo bien despacio este resorte. Y la aceleración, centímetros por minuto al cuadrado. Y esto es algo que es un poquito molesto en física, que digamos no es lo mismo decir centímetros por minuto que kilómetros por segundo. Obviamente el objeto que se está moviendo en kilómetros por segundo se mueve mucho más rápido que el de centímetros por minuto. Entonces yo creo que ya hicimos suficiente.